Vamos a ir a Hechos capítulo 9, verso 15. Esto es un sermón biográfico y el tema que quiero compartirle a ustedes, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Usted notará que hoy el sermón es muy diferente porque es biográfico. Vamos a ver la biografía del apóstol Pablo bajo el tema ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Hechos capítulo 9, verso 15. Dice: ve, porque instrumento he escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Mi objetivo es que usted y yo podamos ver qué hizo permanecer fiel a Pablo a aquella experiencia vivida que él mismo relató después. Así que de modo de introducción veremos rápidamente la biografía de Pablo. Vamos conmigo a Hechos capítulo 26, versos 4 y 7. Vemos cómo Pablo describe cómo era su vida. Dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar vuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces él dice que desde joven estaba en Jerusalén. Hechos capítulo 22, versos 3 al 5. Él sigue contando su testimonio, su vida. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Eso era el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Él sigue relatando parte de su testimonio de cómo él era su vida. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. Vamos a Gálatas, capítulo 1, verso 13 al 14. Él sigue relatando su testimonio. Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Impresionante. Wow, gloria a Dios. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 3. Dice, Hechos capítulo 18, verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol Pablo hacía tiendas. Entonces,
La primera mención, o la primera vez que se menciona a Saulo de Tarso, el cual después llegó a ser Pablo de Tarso, fue en la muerte de Esteban. Pablo tenía 25 años de edad cuando sucedió la muerte de Esteban. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, verso 58. Es la primera vez que se mencionan a Pablo. Dice: y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto mismo Pablo lo confirma en Hechos capítulo 22, verso 20. El mismo Pablo menciona que él estuvo presente. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Un año después de esto, de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso fue a Damasco, y él aparece en Hechos capítulo 9. Y fue allí donde se le apareció Jesús. Ahora anote, porque estamos en la introducción. Quiero aclarar que Pablo nunca presentó esta experiencia como una convicción. ¿Han escuchado a mucha gente que dice: yo me convertí? No, nadie se convirtió. Dígale al que está a la par suya: usted nunca se convirtió. Dios lo convirtió a usted. ¿Cuántas veces alguien quiso dejar el licor? ¿Cuántas veces alguien quiso dejar la calle, las malas palabras, y no pudo, hasta que vino Cristo y lo hizo? Amén. Entonces, Pablo, en lo que leímos anteriormente, dice que era irreprensible. Entonces quiero aclarar que Pablo nunca expresó esta experiencia como una convicción, porque para los judíos convertirse significaba abandonar a los ídolos para creer en el Dios verdadero. Y Pablo nunca había adorado a ídolos paganos, ni había llevado una vida desordenada. Los biblistas tienden a connotar un marco muy preciso el significado del término conversión aplicado a Pablo. En realidad cabe que Pablo interpretaba que tal experiencia no lo hacía menos judío, sino que le permitió a él llegar a la esencia más profunda de la fe judía. Recuerden que el cristianismo aún no existía como religión independiente. Él fue que la inició. Probablemente nunca abandonó sus raíces judías, pero permaneció fiel a aquella experiencia vivida, considerada uno de los principales acontecimientos en la historia de la iglesia. Yo sé que por el momento no hay mucho amén, pero yo creo que usted me vaya comprendiendo. Existen varios puntos sin resolver respecto al relato de la vida de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, verso 1, Pablo señaló que él vio a Jesús, pero en ningún versículo de Hechos capítulo 9 ocurre tal cosa. Más aún, en los 3 pasajes de Hechos donde él relata su testimonio, no coinciden en los detalles. Si usted lo lee con cuidado, hay discrepancias. Número 1, si los acompañantes quedaron en pie sin poder hablar o si cayeron por tierra. 2, si oyeron o no oyeron la voz. 3, su relato Jesús le habla a Pablo en idioma hebreo, porque él dice que Jesús le habló en idioma hebreo, pero Pablo cita un proverbio griego, Hechos 9, dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Me estoy dando a entender? En el testimonio de Pablo hay cosas que no concuerdan. En una él dice que él cayó al suelo, pero no sabemos si cayó de caballo o cayó caminando. En una dice que se escuchó una voz, pero los demás no escucharon. Él dice después que él vio, pero en el testimonio de Hechos él no dice que él vio. Entonces uno dice, no concuerda el testimonio de él. Sin embargo, el núcleo central del testimonio de Pablo coincide siempre en una cosa. 1 Corintios capítulo 15, verso 8 al 9 dice:
Y en último término, Cristo resucitado se me apareció también a mí como un abortivo. Eso es lo que en todos los testimonios que él cuenta coincide. Jesús le cambió la vida. Otros pasajes Pablo menciona parte de su testimonio, que él lo vio como una visión. 1 Corintios capítulo 9, verso 1 dice: yo soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, él lo vio. 2, como a un abortivo se le apareció. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y como una revelación de Jesucristo y su evangelio, según Gálatas capítulo 1, verso 12 al 16, y 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Él dice que fue por una revelación. Y uno dice, pero es que no encaja. Entonces vamos a encajarlo. Ahora sí, vamos al desarrollo. Vamos a ir al punto número 1, anote. Pablo relata su experiencia hacia Damasco como una aparición de Jesucristo resucitado. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vio al sumo sacerdote y le pidió cartas para los de las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Ese fue el testimonio. Ahora vamos a compararlo con la segunda vez que él lo menciona. Pablo relata su experiencia en Jerusalén ante el pueblo. Vamos a Hechos capítulo 26, versos 6 al 16. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, pero ¿por qué anteriormente no dijo eso? Ya él empieza a contar más profundamente. Oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y él me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, e invocando su nombre. No sé si me están comprendiendo. Al principio él cuenta una cosa, cuando va a contarla, él empieza a agregarle más, porque él empieza a entender más. La tercera vez que él lo cuenta. Punto número 3. Pablo relata su experiencia ante el rey Agripa. Hechos capítulo 26, versos 12 al 17. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para
que abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Así decía las dos veces anterior? No. Cuarto testimonio de Pablo. Pablo describe su propia experiencia. Primeramente en Hechos, el que lo escribió fue Lucas. ¿Se acuerdan? Que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 1 menciona que Lucas escribió el libro de los Hechos. Y Pablo andaba mucho con Lucas porque Lucas era médico y le ayudaba a curarlo y también le ayudaba a escribir. Entonces, en Hechos 9 vemos que es Lucas el que está escribiendo. Incluso Hechos 7, cuando Pablo tiene como 25 años, él es joven, que están matando a Esteban, es Lucas que está relatando. En Hechos capítulo 26, cuando él cuenta el testimonio al pueblo, es Lucas que está relatando. Cuando él cuenta su testimonio al rey Agripa, en Hechos 26, es Lucas que está escribiendo. Pero en esta ocasión, no es Lucas, sino el mismo Pablo que lo dice y lo escribe. Gálatas capítulo 1, verso al 11 al 14. Aquí ya no es Lucas escribiendo, ahora es Pablo escribiendo, Pablo contándolo, por aquello de que Lucas cambiara la versión. Dice, Gálatas capítulo 1, verso 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el mismo judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. La pregunta sería, ¿dónde empieza el testimonio de Pablo? ¿Dónde inicia su experiencia? ¿En Hechos capítulo 7, en la muerte de Esteban? Porque Esteban fue el primero que le predicó a Pablo y después mataron a Esteban. ¿O inicia en Hechos capítulo 9, camino hacia Damasco, como lo menciona Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 26, o cuando en el vientre de su madre, como él mismo lo menciona? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuándo inicia el testimonio de Pablo? ¿Cuando él vio a Esteban morir y cuando él iba hacia Damasco, que vio a Jesús? ¿O empieza cuando él habla al pueblo? ¿O empieza cuando él habla al rey Agripa? ¿O empieza cuando él escribe Gálatas diciendo que en el vientre de mi madre Dios me había escogido? ¿Dónde empieza el testimonio de él? ¿Alguien que me ayude? ¿De dónde Pablo sacó esa conclusión? Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, verso 10. ¿De dónde sacó esa conclusión? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué le reveló el Espíritu a Pablo? Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora la versión está cambiando.
Pablo pensó que su vida era ser Saulo de Tarso, pero su verdadera vida era ser Pablo de Tarso. Se les fue el amén ahí. Se les fue. A ver si me voy a entender. Pasó de ser el perseguidor de cristianos a ser el predicador cristiano. Pablo dijo en Romanos capítulo 11, verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuantos yo soy apóstol a los gentiles, honro y ministerio. El apóstol Pablo recorrió más de 30,000 kilómetros a lo largo de su ministerio predicando sobre Jesús, abarcando, digámoslo así, gran parte del mundo desconocido, llevando el evangelio. Hechos capítulo 17, verso 6, le decían a Pablo que él trastornaba el mundo entero con la fe. Yo quiero que me entienda algo. En el mundo natural, cuando Jesús muere y resucita, Pablo más o menos tiene 25 años, un estimado. Pablo está ahí en la muerte de Esteban. Y toda la vida de Pablo fue: esta es mi mamá, este es mi papá. Yo tengo ciudadanía romana y también soy judío. Estudié en la escuela de Gamaliel. Soy el mejor del mejor, de lo mejor, de lo mejor, dijo Will Smith. Eso era toda su vida. ¿Cuál? Yo hago tiendas, soy teólogo, trabajo con el gobierno, persigo, meto a la gente a la cárcel y a mí me pagan por eso. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo mejor de lo mejor. Pero un día, íbase a Damasco y Jesús se le aparece y algo cambió dentro de él. Él no lo comprendía totalmente. Él se va a predicar y a él lo agarra el pueblo. Y él dice: un momento, quiero testificar, yo soy romano y también soy judío y quiero hablar de mi causa. Y él le predica, después lo encierran y lo mandan al rey y le dice: oh rey Agripa, la situación es esta. Pero cada vez que él cuenta el testimonio de él, algo le está añadiendo. Por eso la Biblia no concuerda bien su testimonio. Y por eso la gente del mundo dice que la Biblia es un error. Porque hasta el testimonio de Pablo tiene errores. No coinciden. No es que no coincidan. Es que Pablo estaba hirviendo algo de él. Estaba naciendo algo de él. Estaba incubando algo dentro de él que le tardó 14 años. Meditaba y dele. Hasta que un día, no sé si en cuerpo o en el espíritu, por aquella apaleada que me pegaron, allá que me dejaron muerto en el desierto y nadie daba por mí nada, me vieron como muerto. No sé si ese día, si con todo el cuerpo o en el espíritu, pero para no jactarme, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y se le reveló cosas que es difícil de comprender humanamente, pero yo entendí. ¿Qué entendió usted? A que yo no empecé en Damasco. Pablo, ¿y dónde empezó usted? Yo lo vi, que yo sepa, usted le estaba predicando un día a los judíos su testimonio. I'm sorry, yo no empecé ahí. ¿Cómo no empezó ahí? Yo lo vi a usted predicándole al rey Agripa. Yo no empecé ahí. ¿Dónde empezó usted? Yo empecé en el vientre de mi madre. Se les fue a usted. Se le está yendo a usted. Entonces por eso es que Pablo podía decir, Filipenses capítulo 3 versos 7 al 11, dice: por cuanto cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo dice que él dejó todo por conocer más sobre la resurrección. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Quiero que me entienda. Pablo estuvo ahí. No, se les fue. Voy más para clase. Pablo dice: celebren la cena del Señor como yo también la recibí. El día que el Señor
Aleluya. El día que el Señor la entregó. Amén. Y uno dice, pero me voy a la Biblia. Sí, ¿qué está pasando? Yo leo la Biblia, dice que habían 12 discípulos cenando con Jesús. Pero Pablo dice, yo recibí también la misma noche que el Señor fue entregado. No, usted no me está entendiendo. En lo natural, sí, en lo natural. Jesús estuvo con los 12 y comió con ellos. Murió y resucitó después. En lo natural, Él estuvo en la muerte de Esteban. En lo natural, su testimonio empieza en Damasco. Pero cuando Él comprende con todos los santos la anchura, la profundidad y la altura de conocer más el amor de Cristo, su mente se expande y Él empieza a ver que Él no comenzó con Esteban. Él no comenzó en Damasco. Él no comenzó con el pueblo. Él no comenzó con el rey Agripa. Él no comenzó 14 años después. Él dice, yo comencé en el vientre de mi madre. En el mundo natural, en el espacio-tiempo, en la vida normal, cotidiana, Pablo nació, creció. ¿Me estoy dando a entender? Y Dios los llamó cuando él tenía 25, 30 años. Y desde ahí él empezó a servirle a Dios. Pero conforme la revelación vino a su vida, él entendió que Dios no lo llamó ahí. Dios lo llamó en el vientre de su madre. Y él dijo, hasta aquí entendí la revelación. Y el Espíritu le dice, te estás quedando botado. Dígale que está a la par suya, no te quedes botado. Escuche lo que va a decir el pastor. Pablo pensó que en el vientre de su madre, ahí inició la vida de él como todo mortal en esta tierra. Y él siguió meditando y estudiando, profundizándose. Y dijo, un momento, voy a dejar todo botado. Comprendí algo. Esto no empezó en el vientre de mi madre. Entonces, ¿dónde empezó? No sé. Hay algo que está madurando dentro de mí. ¿Por qué? Yo estuve el día y Jesús me dio el pan y me dio el vino y yo estuve en la cena también. ¿Qué le pasa a Pablo? Yo estoy viendo otra perspectiva. ¿Qué estás hablando, Pablo? Lo que le estoy diciendo es que antes de la fundación del mundo, Dios me conoció y me predestinó y me llamó a ser apóstol de los gentiles. ¿Qué estás hablando? Después Pablo sale diciendo, ya entendí. ¿Qué? ¿Qué entendió? Por mi evangelio serán salvos. ¿Quién se cree usted? Pero usted es un simple mortal común y corriente. Un momento. Resulta que yo estuve en la resurrección de Jesús. Y usted está loco. Usted ni siquiera estaba. En lo natural es así. No. Entienda, yo estuve en la resurrección. Cuando lo matamos ahí en la cruz, hace unos días atrás. No, yo estuve antes de la fundación del mundo. Está loco, ¿qué está hablando usted? La Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y lo que Pablo entendió, lo que él entendió y él escribe, sucedió antes de la fundación del mundo. Y él dice, porque Dios me escogió a mí, ya no desde el vientre de mi madre, sino desde antes de la fundación del mundo, para venir a esta tierra y trastornar la tierra con la fe. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y qué quiere Pablo que entendamos? Y él dice, he dejado todo botado. ¿Para qué? A conocer más la resurrección. Y después le escribe a Timoteo, sí, inmortalidad salió de esa tumba. Por mi evangelio, por mi predicación. Pablo, usted está loco. Usted fue el que resucitó a Jesús. Ya porque usted predicó a Jesús. Sí, estoy diciendo que cuando yo prediqué, Jesús resucitó. Usted no me está entendiendo, Se le está haciendo un sancocho en la cabeza. Lo que Pablo está diciendo es, Jesús me redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, él mismo lo escribió. Sí, amén, todo el mundo dice amén. Si me redimió. La palabra de redimir quiere decir volverlo a poner en su estado original. Entonces, si Dios me puso a mí en mi estado original, yo no empecé en el vientre de mi madre, yo no empecé en Damasco, yo no empecé 14 años después, yo empecé con Jesús. Amén. Amén. Porque por eso él dice, para esto he sido yo constituido apóstol. Amén. Voy de nuevo. En lo natural,
Pedro decía en su carta, Pablo escribe cosas que los doctores de la ley no entienden y se les tuerce el pensamiento, no logran entender a Pablo, y uno de ellos soy yo. Y Pablo, ¿pero por qué? Si usted comió con Jesús, Jesús lo llamó, el Padre lo llamó, usted es uno de los apóstoles del Cordero. No entender lo que usted habla. No, porque usted lo mira desde la perspectiva natural. Pero yo lo miro desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Yo soy redimido. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si yo voy al pasado, Aleluya. ya no existe Hechos 7, donde yo fui participante en la muerte de Esteban. ¿Cómo así? Pero ya se escribió. Sí, pero al Dios cambiarme a mí, al Dios perdonar mis pecados, perdonó mi pasado, perdonó mi presente y perdonó mi futuro. Eso quiere decir que si vamos al tiempo, nos devolvemos en el tiempo y vamos a Hechos 7 no ocurrió. Yo no estaba ahí. Mataron a Esteban, pero yo no estaba ahí. Mi conversión no fue en Damasco. Mi conversión no fue en el vientre de mi madre. Mi conversión fue antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo fui al tercer cielo y se me reveló cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Y yo me vine a hacer, y este es mi destino en esta tierra. Yo creí que yo iba a ser un hombre que construía tiendas. Yo creí que iba a ser un fariseo. Yo creí que iba a trabajar con el gobierno. Pero ahora entendí que yo no nací para esto. Amén. Amén. Él entendió que cuando él era Saulo de Tarso, él era solo uno más en el sistema. Él era un religioso más, un profesional más, un trabajador más. Cuando él entendió que él era Pablo de Tarso y no Saulo de Tarso, los demonios le obedecieron. Hacía milagros extraordinarios y escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Y gracias a que él cambió de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, millones de millones hasta el día de hoy han sido bendecidos y salvos a través de lo que él escribió. Amén. Así es. Voy de nuevo. Y él le dice a Timoteo, inmortalidad salió de la tumba por la predicación mía. No entiendo. Es que antes de la fundación del mundo, yo empecé a predicar a Jesucristo resucitado. Y por causa de mi confesión, por causa de mi declaración, él físicamente tuvo que volver a hacer. Voy de nuevo. Y la gente a mí me pregunta, pastor, ¿y cuál es mi propósito? ¿Cómo que cuál es su propósito? Es que vea, yo nací sin papá. ¿Cómo usted no nació? No lo entiendo. Es que yo tengo papás, pero ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo tengo esta licenciatura, yo estudié. ¿Cuál es mi propósito? Su propósito ya estaba antes de la fundación del mundo y no tiene que ver con sus estudios académicos, sino con la gracia que Dios lo llamó a usted para predicar el Evangelio Salvador de Jesucristo. Amén. Voy de nuevo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8. Pablo está terminando su carrera ministerial porque ya le iban a degollar en Roma. Y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, Aleluya. sino también a todos los que aman su venida, a todos los que están entendiendo esto. Amén. Cuando Pablo llegó al cielo, él no fue reconocido como Saulo de Tarso, un teólogo, un salvo más por la gracia de Dios, uno más que se salvó. No, él fue reconocido como Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Aleluya. ¿Qué usó Dios de Pablo? Lo mismo que Dios usará de usted. Él le dijo, bástate mi gracia, que mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Usted ve que Dios usó, que Pablo hacía tiendas. ¿Usted vio que Dios usó eso de él? No. Así que yo quiero que usted me entienda esto.
Le voy a hablar un momento de mi biografía. En 1982, este muñequito que está aquí al frente suyo, pasó sus primeros 16 años de vida enfermo. No alcanzó a tener una licenciatura como mis demás hermanos. Para el sistema del mundo no servía para nada. Pero Primera de Corintios, capítulo 1, verso 28. Oh, alguien que me lleve ahí. Alguien que lo entienda. Dice que lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios. Y desde 1999 le sirvo a Jesucristo. Ahora soy un transformador de la fe para este mundo. Y la gente, hay mismos cristianos que me dicen, yo a usted no lo entiendo. Y sabe que lo mejor, que estoy casado con una mujer que comprendió lo mismo que comprendió el apóstol Pablo. Ahora estamos pastoreando una iglesia que está comprendiendo esta verdad y desde ahora está transformando las casas de paz Alajuela, Costa Rica, mediante la fe. Amén. Usted no me está entendiendo. Usted está en esta iglesia no porque usted escogió venir. Usted está en esta iglesia porque usted sabe, que usted sabe, que usted sabe, que usted sabe, aunque no comprenda como usted lo sabe, que usted sabe, que usted sabe que usted es la persona que Dios utilizará en este tiempo. Usted es la persona más grande que Dios usará en Alajuela y usted sabe que Dios le va a usar a usted impresionantemente. Aleluya. Voy de nuevo. Porque a usted le cuesta comprender lo que le estoy diciendo. Porque usted se mira que este es mi papá. Usted se mira que esta es mi mamá. Usted se mira como mujer. Usted se mira como hombre. Usted se mira que usted vivió allá en la zona sur de Costa Rica. Que usted vivió en estos lados de Alajuela. Que usted vivió por todas partes. Pero eso es lo que en su mente está. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que aún sigue en su mente. Y por eso a usted le preocupa cómo pagar la renta. Por eso a usted le preocupa cómo le va a salir el matrimonio. Por eso a usted le preocupa qué va a hacer de su vida. Por eso a veces usted se rasca la cabeza y se quita la caspa pensando, ¿cómo será mi futuro? ¿Cómo le voy a hacer el otro año? ¿Qué voy a hacer porque no estudié? ¿Qué voy a hacer si estudio? ¿Y qué carrera estudio? Y su mente sigue pensando en eso, pero eso ya está solucionado antes de la fundación del mundo. Así que usted no inició el día que usted nació a través de su mamá y su papá. Su vida no inició el día que usted recibió a Jesucristo en su corazón. El día que empezó todo en su vida empezó antes de la fundación del mundo. Cuando usted se ubica antes de la fundación del mundo, comprenderás con todos los santos. Cuando usted se ubica antes de la fundación del mundo y Dios te lo revela, comprenderás que el apóstol Pablo de esta ciudad es usted. Amén. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Yo quiero que usted me entienda que usted no nació para estar metido en una tienda toda tu vida ganando una insignificancia. Usted no nació de nuevo para volver otra vez al mundo. Usted ya no sirve para pecar. Usted ya no sirve para trabajar en lo secular, porque todo lo harás mal hecho, porque Dios te dio un único trabajo y ese trabajo ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Me explico. Y Dios vino con usted antes de la fundación del mundo y le trazó la vida a usted y le dijo, nacerás de este papá, nacerás de esta mamá, tu vida va a ser en esta parte del país de Costa Rica, vas a vivir de esta forma, pero en determinado momento yo te voy a llamar. ¿Para qué? Para que le prediques a tus tíos, para que le predique al primo, para que le predique a tus hermanos, para que le prediques en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Para qué? Porque te estoy formando, te estoy enseñando que no es por espada, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu que yo te llamé. Pero ¿qué va a hacer Dios conmigo? Aleluya, ya eso está resuelto antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo hizo Pablo para financiarse sus 3 viajes misioneros? Dios lo financió. ¿Por qué? Porque él entendió que para esto él nació. Él no nació para ser Saulo de Tarso. Él nació para ser Pablo de Tarso. Me estoy dando a entender. Usted no nació solamente para tener una licenciatura y para trabajar el gobierno toda la vida en una tienda de abarrotes o ganar ahí un medio algo.
Usted nació para algo más grande que eso. Y hay un choque mental entre entender que en su mente, aún sigue usted pensando que usted nació en 1980 y algo, en el 90, en el 2000. No, usted no nació de ahí. Aleluya. Usted ya existía antes de la fundación del mundo. Amén, así es. Cuando usted se desconecte de lo religioso y de lo secular y se conecte con lo que ya está establecido, usted no va a andar pensando, ¿y cómo pago? ¿Y cómo le hago? Le voy a decir por qué. Dentro suyo, cuando usted está durmiendo, cuando usted está ahí caminando, hay un pensamiento y usted ha dicho, es mi imaginación, estoy alucinando. No estás alucinando, no es su imaginación. Hay por dentro en su espíritu una realidad que no concuerda con esta realidad, pero esta realidad es pasajera. La realidad que hay dentro tuyo es eterna, y Eclesiastés dice que Dios ha puesto aquí adentro en su espíritu eternidad. A lo que Dios te mandó a hacer antes de la fundación del mundo, Dios ya puso eternidad. Dios puso todo el dinero, los recursos, todo lo que Dios va a hacer a través de usted dentro suyo, y eso no concuerda con lo que usted estudió, con lo que usted trabaja y con lo que usted hace. Amén. Amén. Y usted no está satisfecho y se levanta cada día y se acuesta cada día pensando en aquella visión, diciendo estoy alucinando. No, eso es la realidad. Así que Dios te llamó para transformar, cambiar. Esto no lo entendieron los 12 discípulos. Cuando usted ve la biografía de hombres de Dios y mujeres de Dios actuales, ellos comprendieron que ellos nacieron para esto. Usted nació para lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. Usted nació para trastornar el mundo con la fe. Usted nació exclusivamente para predicar el Evangelio Salvador de Jesucristo. Hechos capítulo 9, verso 15. Hoy el Señor le dice a usted lo mismo. Apréndaselo, porque eso es lo que hoy Dios le dice a usted. El Señor te dice, ve, porque instrumento escogido eres tú para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para terminar, se decide totalmente aceptar que su vida en esta tierra es vivir como los demás y pasar, que los años pasen y la misma silla en la misma iglesia pasen, o acepta hoy por completo que usted es la persona que ya Dios escogió para manifestar milagros, señales, prodigios y maravillas en esta generación que no conoce el poder de Dios. Amén. Yo quiero llegar al cielo y que no me digan, Juan Carlos, sí, al que se salvó por gracia y misericordia de Dios. Sí, quiero que digan eso también, pero quiero que digan, aquí en el cielo, usted es conocido no como Juan Carlos. ¿Y cómo soy conocido? Como el pastor. En mi familia es conocido mis hermanos como licenciados, pero cuando van a hablar de mí, le dicen, él es el pastor de la familia. Uno de los orgullos más grandes de mi familia es saber que hay un pastor en la familia que está predicando, aquel que no servía para nada, aquel que era un diablo completo, aquel que no era malo, aquel que solo hacía chanchadas, aquel que le daban clases en la dirección porque ya los maestros no se lo soportaban, aquel que hacía llorar a la familia, hacía sufrir. De pronto entendió un día en 1999 que Dios me llamó a mí para orar por los enfermos. Pero ¿cómo voy a orar por los enfermos si yo estoy enfermo? Porque yo usaré tu debilidad y no tu fortaleza. Señor, pero ocupo ir por una licenciatura. No, Señor, yo te voy a dar una revelación. Señor, ¿y qué voy a hacer? Pondré las manos y estos serán salvos, estos serán sanos, estos serán bendecidos, y yo te voy a usar, te voy a bendecir y te voy a respaldar, y su familia y la iglesia serán beneficiados. Amén. Aleluya. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender, pero mi historia cambió. Yo ya no me veo en 1982
casi muerto en un hospital. Yo ya no veo 16 años enfermo. Yo ahora me veo. ¿Cuál es mi testimonio? Mi testimonio ya no es, como decía Pablo, yo iba para Damasco y no sé, no me acuerdo si me caí del caballo o me caí, pero, oh rey Agripa, yo iba, no, ya ese no es mi testimonio. Mi testimonio no es que en 1999 Dios cambia mi vida, me sana del asma. Mi testimonio no es ese. Mi testimonio es que en 1982 mi mamá dio a luz un predicador que tocará naciones y está tocando naciones y es reconocido a nivel nacional e internacional y en el cielo. Amén. Aleluya. Ese es mi testimonio. Ah, pero ¿quién es usted? Si usted es Juan Carlos, un momento. Pastoreo una iglesia. Ah, pero tienes la iglesia más pequeña. Ah, sí, vieras que sí, vieras. ¿Y dónde están? Ah, en un garaje. ¿Y cuánta gente tiene? Un montón de jóvenes, el más viejo soy yo. Sí es. Pero usted le llama a su iglesia. Oh, sí. Aleluya. ¿Pero por qué? La Biblia dice que los jóvenes han vencido. Pero tienes unos poquitos. No te preocupes, manada pequeña, dijo Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿dónde está su iglesia? No sé, es que estamos viendo a ver cómo compramos más de 5 hectáreas. ¿Por qué? Esa es la iglesia. Pero están en un garaje. Usted ve en un garaje. Pero usted los ve a ellos en un garaje. Pero yo los veo en una propiedad de hectáreas. Usted ahorita los ve sentados. Pero yo los veo haciendo conciertos en la iglesia. Yo los veo también predicando. Y vamos a decir, ok, vamos a caer a Marcos Witt. ¿A qué? A que cante con Carla, con Ismael, con Daniel, con Sarita, con el resto que venga. ¿Por qué? Porque ellos también están a la misma altura. Gloria a Dios. Ah, pero yo los veo sentados ahí. Sí, en el mundo natural. Aleluya. Pero antes de la fundación... No sé si usted me está entendiendo. Que usted no nació para la profesión que tiene. Usted ya nació con profesión, usted ya nació con propósito y usted ya nació con destino. Y por eso el diablo le está minando la mente, diciéndole a usted que usted no puede. Y cuando intenta trabajar no puede, pero no trabaja y tampoco puede, porque hay un choque mental. Si estudio o no estudio, si me caso o no me caso, si sigo o no sigo, si me voy para el mundo o no me voy para el mundo. Porque el choque es que lo que hay adentro suyo es más fuerte de lo que hay afuera. Amén. Y ya no vives bien, ya no comes bien, ya no andas bien. ¿Por qué? Porque usted sabe, que usted sabe, que usted sabe para lo que nació. Así es, amén, aleluya. Así que yo lo veo a usted sirviéndole a Dios en grande. Amén. Solo un amén. Yo lo veo a usted sirviéndole a Dios en grande. Amén. Amén. Ok, empecemos. Empiece con una casa de paz. Ah, pero eso es una persona. No. Estás empezando con lo más grande. Aleluya, así es. Cuando camino por Alajuela, alguien dice, está caminando por Alajuela. No, Alajuela camina a través de mí. Amén. Yo fui enviado a Alajuela y el mismo principado me lo dijo. No puedo detenerte. Amén. I'm sorry. Pero el que se fue de esta iglesia. Pero lo que viene. No sé si me estoy dando a entender. Hechos capítulo 2. Y hubo un viento que soplaba. Y eso trajo a miles. Y miles vinieron. Amén. Amén. Pero ¿a quiénes Dios usó? A los que ya estaban. Aleluya. Porque miles no significan que tienen el mismo llamado suyo antes de la fundación del mundo. Así que levante sus manos y decida de una vez por todas, 100% a Dios o 100% a lo suyo. ¿Te quedas como Saulo de Tarso o te quedas como Pablo de Tarso? Si te quedas como Saulo de Tarso, usted nació en San Vito de Cotobruz, usted nació en Alajuela, usted nació allá en Golfito, usted nació allá en Guanacaste, usted nació en alguna parte del país.
Si te quedas como Saulo de Tarso, eso es el tipo de estudios que tienes, esa es tu vida, eso es, económicamente así es como vas a vivir. O te quedas como Pablo de Tarso. ¿Cuál? Yo no empecé en San Vito, yo no empecé en Golfito, yo no empecé en Alajuela, yo no empecé en una otra área de Costa Rica, yo no empecé en 1982, yo no empecé en los 80, yo no empecé en los 90, yo no empecé en los 2000. Es que los 80 vieron cómo nació algo que ya Dios habló. Los 90 vieron nacer en un hospital un propósito que trae eternidad. Los 2000 vieron nacer el propósito de Dios cumplido en la tierra, y en mí se va a efectuar. En mí se va a efectuar, porque haré las de Pablo. Agarro todo mi conocimiento y lo estimo como basura, y todo lo que sé lo desecho a fin de conocer más el poder de la resurrección. Prepárese, porque usted va a tener un encuentro con la resurrección, y ese día su vida no será igual, porque usted va a entender que usted no nació en los 90, usted no nació en los 80, usted no nació en el 2000, usted nació el día que Jesucristo resucitó entre los muertos. Ese día usted resucitó con Él, y ese día a usted no se le llama su nombre, a usted ese día se le llama el poder de la resurrección. Usted está tan resucitado igual que Jesús. Usted está tan resucitado igual con Él. Y si usted entiende hoy que usted resucitó con Jesús, entenderá que usted no resucitó hace 2000 años. Usted resucitó con Él antes de la fundación del mundo. Y junto con Él empezamos a crear las cosas. Y junto con Él empezamos a cambiar las cosas. Y Dios me trajo físicamente a que siguiera haciendo lo mismo que hacía con Él antes de la fundación del mundo. Amén. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, porque somos 5,000 personas que experimentarán el poder de la resurrección. Por eso nos llamarán el Centro Mundial de Milagros. No por el nombre, sino porque el poder de la resurrección no solamente será un conocimiento mental, será una vivencia. Tocará nuestros poros. De nuestros poros saldrá resurrección. Caminaremos, respiraremos. Será un ambiente de resurrección en ese lugar, que en el parqueo ahí serán llenos del poder de la resurrección. Entrarán a decir, parqueando el carro, dejé la silla de ruedas botada. Caminando hacia la iglesia, dejé las muletas botadas. Llegando a la iglesia empecé a ver, no había empezado el culto y yo estaba siendo lleno del poder de Dios. Aleluya. A eso Dios me llamó. A eso Dios te llamó. A eso Dios nos llamó. Si usted lo cree, levante sus manos y alabe a Dios. Si usted lo cree, levante sus manos y alabe a Dios. Si usted aún tiene problemas con esto, reprenda al diablo, porque el diablo va a meterte problemas económicos, va a meterte problemas mentales, va a ponerte problemas de celos, va a ponerte problemas de confusión, de no entender. Reprenda eso, porque usted ya ahora todo lo sabe en Cristo. La Biblia dice que si tenemos a Cristo ya tenemos todo, así que usted ya todo lo tiene, y lo que usted tiene es lo que le pasó a Pablo, es la revelación del poder de la resurrección en Cristo Jesús. Levante sus manos y adórele. Adórele, 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 adórele. Todo pensamiento, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo y repréndalo. Porque hoy Dios te dice: ve, porque instrumento escogido me eres tú para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Padre, bendigo a la iglesia en este momento. Que esto sea una revelación en las vidas de ellos. Que ellos comprendan con todos los demás que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para esto. Padre, revélale a ellos esta verdad que tuvo el apóstol Pablo, esta verdad que usted nos ha confiado a nosotros, para que ellos comprendan que bajo esta verdad de que usted nos escogió antes de la fundación del mundo, y que
Nuestras vidas empezaron antes de la fundación del mundo a través del poder de la resurrección. Ahí llévalos, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellos también puedan decir: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, y ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque antes de la fundación del mundo, yo ya vencí, yo ya resucité a través de Él, y yo empecé a crear a través de Él, y este es mi llamado, este es mi ministerio, y así soy llamado en el cielo, y así soy llamado en la tierra. Si en el cielo soy así, en la tierra seré igual. Si en el cielo ya me financiaron, en la tierra lo tengo. Si en el cielo esperan una respuesta, en esta tierra yo soy la respuesta. En el cielo me otorgaron milagros, señales, prodigios, maravillas. Aquí yo lo voy a ejecutar, porque para esto nací. Yo nací porque soy el elegido para llevar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Será la persona que más casas de paz tenga. Será la persona que más pueda discipular líderes. Seré la persona de rompimiento. Seré la persona que nos conferencias desata el poder sobrenatural de Dios. Seré la persona encargada de la escuela de sanidad divina. Seré la persona que Dios va a usar para profetizar, abrir y cerrar los cielos en contra del enemigo. Será la persona que Dios va a usar para salvar almas. Será la persona que Dios va a usar para que cuando cante, cuando toque, cuando ministre la presencia de Dios, el ambiente cambie y se vuelva la Shekinah, una nube visible que no podamos ni entrar ni salir de tu presencia. Seré la persona que vaya a financiar el ministerio de otros. Fundaré escuelas, fundaré colegios, universidades cristianas, en el nombre de Jesús, porque para eso nací. Yo no nací para estar sentado en una silla 30 años en una iglesia. Yo no nací para pensionarme toda la vida trabajándole a un jefe. Yo ya tengo jefe, yo ya tengo Señor, yo ya tengo propósito, yo ya tengo destino. Yo ya fui llamado como instrumento para llevar su nombre a muchos de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Padre, gracias por la multitud de esta iglesia. Gracias porque somos miles que transformaremos no solo este cantón, sino los 7 provincias de Costa Rica y las naciones. Gracias porque yo soy esa persona que tú has escogido para esto, y hoy he entendido que este es mi destino, este es mi propósito, y para esto nací, y para esto estoy aquí, y para eso Dios me trajo a esta iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por ellos. Bendigo a la congregación. Bendigo al resto. En el nombre de Jesús, bendigo las casas de paz. Bendigo el nuevo templo. Bendigo después, en el nombre de Jesús, los 2-3 servicios de cultos que haremos los domingos. Gracias por tu gloria. Gracias por todo lo que usted nos ha dado en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.